Iniciamos Buena Salud, bienvenidos a un programa más, gracias a los televidentes que sintonizan la señal de Saracay Televisión, que nos siguen día a día, y también a quienes nos hacen mediante las plataformas digitales, @Buena Salud SD en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas y comentarios pueden hacer al número de WhatsApp al 0988 300 121. Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo. Están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES. El número de WhatsApp es 0990836326. Lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook, Camisería Inglesa SD en Instagram. Moda y estilo gracias a Camisería Inglesa, y por este Black Friday está con grandes descuentos y también por aniversario. En Buena Salud nos visita hoy nuestra querida doctora Evelyn Ortiz. Ella es especialista en medicina familiar. El tema que vamos a tratar en esta mañana es discapacidad y prevención de riesgos. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la discapacidad y cómo esto afecta a la persona, a la familia y a la comunidad. Así es, doctora. Sin embargo, hay muchas situaciones que a veces hay personas que nos podemos considerar, tenemos una enfermedad y ya creemos que es una discapacidad como tal. Pero, ¿qué es esta discapacidad para empezar a desglosar un poco el tema que vamos a tratar en esta mañana? Ya. Al hablar de discapacidad, hay que tener en cuenta que siempre va a ser iniciada cuando existe una enfermedad. Esta enfermedad o patología le va a llevar a que el paciente tenga una complicación y esta complicación le va a dejar una secuela. Entonces nosotros recién hablamos de discapacidad cuando existe ya una incapacidad funcional en la persona que va a ser de manera irreversible para realizar las actividades de la vida diaria y del autocuidado. La Asociación Americana Médica en 1994 definió como las actividades de la vida diaria a la capacidad que tiene la persona para comunicarse, para transportarse, para abrir, cerrar puertas, para usar utensilios, para leer el periódico, para prender la televisión, apagarla, para llenar un crucigrama, mientras que definió como actividades del autocuidado a la capacidad que tiene la persona para vestirse, lavarse los dientes, bañarse, comer. Es decir, hablamos de cuando el paciente tiene una autonomía y la pierde, ya sea de manera parcial o total, recién de discapacidad, y cuando esta ya es de manera irreversible. Así es. Y sin embargo, a veces nosotros podemos no saber mucho sobre el cuadro de cómo una persona puede ser discapacitada. A veces podemos decir, sí, una persona XY es discapacitado porque no tiene una extremidad, de pronto no hay motricidad en movimientos, en alguna cosa, ¿no? Y que se lo puede categorizar como una discapacidad. Pero ¿qué hay de estos diferentes tipos? Porque hay varios tipos de discapacidad. ¿Podemos hablar un poquito sobre esos tipos de discapacidad para saber en qué cuadro, de pronto el televidente que está viendo el programa, en cuál encaja él? Porque a veces no podemos decir solamente porque tengo una enfermedad ya me considero discapacitado, sino que tal vez tengo que estar dentro de algún panorama en que ustedes dicen, y por ende, obviamente que los médicos son quienes pueden dar ese aval y de hecho ya por eso ellos pueden considerarse como tal discapacitados. Existen varios tipos de discapacidad, exactamente 5. La discapacidad de lenguaje, visual, auditiva, la física y la intelectual. La que en porcentaje mayor, según las estadísticas del CONADIS, en nuestro país engloba es la discapacidad física, y el grupo etario más afectado es el que está entre los 30 a 64 años de edad. Entonces, como decíamos anteriormente, la discapacidad es la pérdida de la capacidad funcional de manera irreversible. Entonces la persona va a perder la capacidad de ver, de oír, de hablar o tal vez de caminar. Hay que tener en cuenta que el origen o las causas de la discapacidad van a ser o congénitas o adquiridas. Esto significa, por ejemplo, que la persona puede nacer con la enfermedad, con la discapacidad, o a su vez puede desarrollarla, y entre las adquiridas vamos a tener las que son causadas por enfermedades,
por enfermedades que pueden ser infecciosas, metabólicas no controladas o a su vez degenerativas, y también las traumáticas, que son causadas por los diferentes tipos de accidentes que se producen. Entonces, generalmente la persona, cuando tiene un accidente de tránsito y pierde la capacidad de caminar y se vuelve dependiente de una silla de ruedas, ya hablamos de una discapacidad física, por ejemplo, o a su vez el paciente que nace con ceguera, ya nace con una discapacidad visual. Es decir, que a pesar de realizar un tratamiento, una rehabilitación, este paciente no va a poder recuperar su capacidad de ver o su capacidad de caminar. Y cuando usted dijo dos cosas importantes, las discapacidades adquiridas y las congénitas. Dentro de las congénitas podemos decir, el ejemplo fue muy claro, que una persona que nace ciega, ellos pueden nacer ciegos, pero desarrollan otras cosas que los hace ser inteligentes o les hace ver, por ejemplo, pero de otra manera. Entonces, pero una persona que adquiere una discapacidad de pronto porque sucedió algo en su vida, es como que un poco más difícil, porque de pronto tal vez cuando hay personas con este tipo de discapacidades, creo yo que se los categoriza a diferentes grados. Tal vez podemos decir que en una escala de 1 al 10 tienes un grado 5. ¿Cómo es eso, doctora? Ya existen, según la Asociación Americana, hizo una clasificación de 5 grados de discapacidad. Al grado 0 lo llamamos como una discapacidad nula. El paciente no tiene ningún tipo de discapacidad, es autónomo total. Mientras que la leve, la moderada, la grave y muy grave ya tiene una pérdida de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y el autocuidado. Y específicamente la discapacidad grave y muy grave es la que tiene mayor impacto, porque ya prácticamente lo vuelve dependiente de cuidado a la persona. Es decir, la persona por sí misma no va a poder transportarse, no va a poder quizás abrir una puerta, comer por sí solo, y más aún cuando la discapacidad es mayor al 75%, porque ya la persona se vuelve dependiente total de cuidado. Entonces el impacto que esto genera al paciente, a la familia, es grande, porque ya el paciente necesita un cuidador en el tiempo total para poder seguir bien. Así es, y sin embargo no todos podemos decir que no, tal vez no tengamos un discapacitado o una persona en casa o un conocido que tenga algún problema de estos, ¿no? Sí es importante que nosotros sepamos y conozcamos el cuándo hay que ayudar, el cuándo hay que nosotros tener que saber cómo llevar esa situación. Y más, creo yo, cuando una persona adquiere una discapacidad, porque no sabemos a qué mundo se va a enfrentar y cómo puede asimilarlo, porque aquí ya tienen que trabajar mucho el apoyo psicológico, los diferentes profesionales. Obviamente también en las personas que nacen con una discapacidad, pero ellos empiezan a trabajarlo desde que son niños. O sea, existen profesionales para desarrollar todo esto. Al regresar del corte, doctora, queremos platicar un poco cuáles serían estos tratamientos a seguir, cómo en casa pueden los familiares aportar para que exista estas personas que son discapacitadas no se consideren discapacitados, pero también cómo se adquiere una discapacidad cuando se tiene una enfermedad, porque a veces hay enfermedades que sí después se lo puede considerar una discapacidad a lo largo. Pero bueno, todo esto me contesta al regresar después de esta pequeña pausa. Y seguimos en Buena Salud, gracias a quienes siguen conectados en las señales Aracay. Estamos hablando de discapacidad y prevención de riesgo con la doctora Evelyn Ortiz. Ahora sí, doctora, hablemos un poco sobre cómo son los tratamientos de las personas, cómo pueden ellos seguir aceptando esta discapacidad, sea que hayan nacido con esta discapacidad o que la hayan adquirido. Pero algo muy importante, también conocer cuando una persona tiene una enfermedad y esto se puede convertir en una discapacidad. Existe mucha confusión porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo diabetes, tengo hipertensión, soy obesa y ya tengo una discapacidad porque tomo una medicina, porque uso insulina. Sí, en realidad en España ya este tipo de enfermedades tienen ya un porcentaje y un grado de discapacidad, pero en realidad lo que enfatiza bastante la Asociación Americana
es que al hablar de discapacidad hablamos ya de una deficiencia irreversible, la pérdida de una función. Entonces hay que tener en cuenta que sí, si tenemos diabetes o hipertensión arterial, por ejemplo, y no tenemos un diagnóstico oportuno o una adherencia al tratamiento o no tenemos un control adecuado, esta hipertensión se puede descompensar y puede ocasionar lo que se conoce como un accidente cerebrovascular. Este accidente cerebrovascular puede producir como secuela una hemiplegia. Entonces aquí recién hablamos de una discapacidad cuando el paciente tiene una hemiplegia. Entonces siempre para tener una discapacidad tenemos que tener el inicio de una enfermedad no controlada o quizás que sea de difícil manejo o que quizás no tenga una buena adherencia al tratamiento. Entonces esta es la que le va a llevar a la complicación y la complicación es la que le va a desarrollar la discapacidad, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta en el tratamiento que una vez que ya se produjo la discapacidad, el inicio temprano de la rehabilitación, del abordaje integral, siempre va a tener un mejor pronóstico para este paciente, ¿sí? Entonces es muy importante el impacto que genera en el paciente y en la familia, cómo ellos lo toman y en el momento que ellos recién aceptan de la enfermedad y deciden a iniciar el tratamiento, de que esto sea de manera rápida, ¿sí? Muchas veces el paciente cae, queda en cama y bueno, hasta que los familiares y el paciente mismo acepte de la realidad, pasa el tiempo y esta discapacidad puede ir degenerándose aún más. Muchas veces inclusive el iniciar de una manera precoz la rehabilitación puede favorecer para recuperar en algo la función de la mano o del miembro superior, o a su vez de que éste no se anquilose, no se quede estático y no se vaya a perder, porque muchas veces el hecho de no mover un miembro superior y tenerlo en la misma posición todo el tiempo ya genera que esto se ponga duro y que pierda la movilidad, ¿sí? Haciendo que la discapacidad sea peor aún. Así es. Doctora, en respecto a las enfermedades, por ejemplo, una persona que tiene un tratamiento para cáncer, ¿se la puede considerar discapacidad a esta persona que tiene cáncer? Porque sabemos que muchas personas que pasan por esta enfermedad también lo superan. Entonces, ahí se contradice un poco si es que es discapacidad o no discapacidad. Sí, el hecho de que se diagnostique una enfermedad como el cáncer, hay estadios y depende de las crisis y de la metástasis que éste realice para que hablemos de un tipo de discapacidad, también del tipo de cáncer, ¿sí? Muchas veces el realizar el diagnóstico precoz de un cáncer puede hacer que la intervención quirúrgica o a su vez la quimioterapia o la radioterapia haga que este paciente no tenga metástasis y no llegue a progresar la enfermedad de una manera rápida. Pero en el caso de que sea diagnosticado ya de manera tardía y haya metástasis, ya vamos a hablar de una discapacidad también, porque el paciente va a perder, va a irse deteriorando, es una enfermedad progresiva que actúa de manera rápida. Es algo similar con las personas que tienen enfermedades degenerativas como la distrofia muscular, la polimiositis o la artritis reumatoidea. A la larga, al inicio, estas personas no van a tener discapacidad, pero conforme avanza y progresa la enfermedad, si es que ellos no inician un tratamiento inmunológico oportuno para frenar la enfermedad y esta enfermedad avanza, va a afectar las articulaciones, los músculos, haciendo que ya el paciente desarrolle una discapacidad. Doctora, la participación que tiene el médico es importante. En consulta, ¿ustedes cómo ayudan a las personas que tienen este tipo de discapacidades, sea adquirida o sea de nacimiento? Bueno, hay que tener en cuenta que en la prevención, la Organización Mundial de la Salud define 3 tipos de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria se la inicia siempre en la consulta, mediante los controles y en todo el ciclo de vida del ser humano, desde que nace hasta sus últimos días. Entonces, al paciente, el momento que el paciente va y acude al médico, nosotros como médicos lo que hacemos es una atención íntegra en donde vamos a hacer psicoeducación al paciente sobre la necesidad de llevar controles de sus enfermedades metabólicas, de cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas, de que la alimentación debe ser saludable, el no utilizar tabaco, alcohol, drogas, el realizar actividad física y sobre todo la vacunación. Mientras que hablamos de prevención secundaria, cuando nosotros como pacientes acudimos al médico a realizar los controles y el médico hace un diagnóstico precoz de una enfermedad.
Entonces, por ejemplo, un paciente de 40 años que se siente bien, no tiene síntomas, va al médico, se realiza un chequeo y resulta que la presión está elevada porque la presión al inicio no presenta síntomas, se le hace un monitoreo, se le diagnostica de hipertensión y este paciente inicia de manera pronta su tratamiento. Entonces, el inicio precoz del tratamiento va a evitar complicaciones. A su vez, se le hace un monitoreo y un seguimiento para que este paciente no llegue a tener una discapacidad a futuro ni una complicación. Eso es la prevención secundaria. Mientras que la prevención terciaria es cuando ya se produjo la discapacidad. Este tipo de atención es de un abordaje un poco más complejo, debe ser realizado generalmente en un hospital de segundo o tercer nivel, en donde ya haya un equipo multidisciplinario, porque aquí el abordaje es íntegro. Tiene que ser el médico especialista de la enfermedad de base, tiene que ser el médico fisiatra, la rehabilitación, inclusive la rehabilitación debe ser conjunta porque muchas veces el paciente pierde o tiene dificultad inclusive para hablar, entonces tiene que hacer terapia de lenguaje, física, ocupacional, y también es muy importante tener en cuenta el impacto psicológico que produce en el paciente y en la familia. Entonces también aquí hay un abordaje integral de lo que es psicología y muchas veces inclusive también de nutrición, porque inclusive toca hacer cambios en cómo tiene que ser la alimentación del paciente según el grado de discapacidad que el paciente presente. Muy bien. ¿Cuál sería la recomendación que usted a los televidentes que ven el programa invite, tal vez haga una invitación a que puedan ir a consulta y que no dejen de pronto que esta discapacidad se haga de raíz y que de pronto sea un poco más difícil y que tal vez porque si no se apoyan al campo de la salud, pues esto se puede complicar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, es muy importante y hay que tener en cuenta que aquí en nuestra comunidad usualmente los pacientes suelen ir a consultas cuando están embarazadas, cuando ya tienen una enfermedad o a su vez a los controles en los menores de 5 años de edad. Luego se olvidan, llega la edad de la adultez y bueno, es muy típico la automedicación, los pacientes, bueno, les duele la cabeza o se marean y dicen tengo colesterol, van a la farmacia, se automedican sin antes de ir a hacerse un control. Entonces yo sí hago un llamado de tener en cuenta la importancia, porque una persona si no tiene salud no va a poder trabajar, no va a poder estar bien. La salud creo que es algo esencial que la persona debe de mantener el control adecuado, porque de este depende el bienestar de uno, ¿sí? Y esto se lo hace mediante los controles anuales, semestrales, porque ahí es cuando el médico va a examinarle, va a hacer una atención íntegra y va a poder diagnosticar los problemas y según eso se va dando el tratamiento y el seguimiento. Muy bien, de verdad que ha sido un tema bastante interesante conocer sobre la discapacidad y prevención de riesgo y que usted nos venga a despejar de todas estas dudas. Así que si las personas tienen un familiar con una discapacidad, pues no duden en ir a consultas y tratarlo con su médico de cabecera. En todo caso, la doctora Evelyn también, ella tiene consulta. ¿Dónde está ubicada su consulta, doctora? Bueno, nosotros trabajamos en el consultorio MediFamily. Yo soy especialista en medicina familiar. El consultorio queda ubicado en Rosales, cuarta etapa, en el anillo vial, Avenida Branca Arasacón y Eduardo Kidman. El número de contacto es 0999 60 10 21. Muy bien, doctora, esperamos tenerla en una próxima oportunidad en Buena Salud. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a los televidentes que ven el programa, si usted se lo perdió, pues vaya a la plataforma de YouTube, ahí puede ver este programa y degustar de esta información muy importante. Y también a quienes nos siguen en las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, pueden escribirnos también al número del WhatsApp, al 09 88 300 121. Antes de despedirnos, quiero decirles que Camisería Inglesa está con grandes descuentos por mes de aniversarios y por Black Friday. Está con muchos descuentos. ¿Qué tienen que hacer? Ir a su localidad, que ellos están ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES, y pueden encontrarlos también en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. ¿Quiere lucir y vestir con moda y estilo? Vaya a Camisería Inglesa. Aproveche estos descuentos porque solamente serán hasta este 30 de noviembre. Nos despedimos. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Hasta la próxima.